Bueno, buenas, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. ¿Ustedes cómo están pasando el confinamiento? Bien, bien, lo mejor que se puede. Qué bueno. Bueno, esperamos, tal como en las clases normales, que en unos minutitos a ver si se suma alguien más. Y mientras les cuento la idea de hoy. Como en los horarios más tempranos estamos haciendo, sería la clase más tranqui. Eh, Yo las anteriores opté por el yoga, pero como hay otras clases de yoga, de hecho creo que más tarde también hay una de Sebas, entonces se me ocurrió hacer una clase más orientada eh, a la autopercepción, o sea, a la propiocepción. No es que no nos vamos a mover, por supuesto que sí, pero digamos que no, digo, para que se entienda después mientras lo vamos haciendo, eh, el foco de lo que les propongo hoy tiene que ver con como decía, la autopercepción y sobre todo la percepción de la posición de la columna. Con esto no me refiero a nada, a ver, macumbero ni exclusivamente introspectivo, aunque por supuesto implica la introspección, pero siempre en relación al movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar el mat o lo que estén usando para acostarse. Y luego de esto nos vamos a acostar boca arriba. Puede ser con las piernas extendidas o con las piernas flexionadas. Y vamos a cerrar un momentito los ojos. Claro que muchas de las cosas que vamos a hacer son reconocibles o cosas que se hacen incluso en alguna clase de yoga o de pilates, como por ejemplo una toma de conciencia. Entonces sentimos cómo nuestra espalda, nuestras piernas, en parte apoyan en el piso y también hay partes que no apoyan. Y aunque la posibilidad de aumentar la percepción sobre nuestro cuerpo tenga que ver con la relajación, no tenemos que confundirnos con la idea de desplomarnos en nuestra atención, sino aumentar la especificidad, como que nuestros músculos se aflojan para darle espacio a nuestra atención. Sentimos cómo la respiración modifica esa relación de los apoyos. Y en realidad es que justamente el movimiento de la respiración me da el registro de cómo se está apoyando el cuerpo, y cómo se siente la parte anterior, cómo se percibe el aire, la ropa.
Bien. Y de a poquito vamos a ir abriendo los ojos. En realidad, si quieren, también pueden seguir con los ojos cerrados. La idea es que no sea tan necesario mirar la pantalla, aunque eventualmente, por supuesto, lo pueden hacer. Pero pueden encontrar que muchas veces no estoy haciendo exactamente lo que digo. En este caso, sí. Aunque va a ser muy poquito el movimiento, o sea que no es algo tan sensible en cuanto a lo visual. La idea es que inclinen las rodillas hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Pero incluso mucho más lento de lo que yo lo estoy haciendo. Entonces, los brazos quedan a los costados y muy suavemente yo voy a desarmar la posición, pero ustedes sigan con ese movimiento. Y la idea es que sea pequeño, por lo menos al principio, sobre todo para poder percibir con toda nuestra capacidad cómo cambia el apoyo de la planta de los pies. Y además de eso, ¿puedo percibir cómo se modifican los apoyos de la cadera? Y en función de eso es donde puedo jugar haciendo un desplazamiento más grande o un desplazamiento más pequeño. Pero siempre, siempre poniendo el foco en, de alguna manera, la fuerza la hago con la curiosidad. ¿Sí? No voy a buscar hacerlo grande para sentir que los músculos trabajan, por ejemplo. Los músculos que trabajen van a trabajar de la misma manera y nuestro foco en este caso es percibir esos cambios de apoyo, hasta dónde mi atención puede llegar. ¿Puedo sentir qué pasa con la columna? ¿Puedo imaginarlo? En realidad, parte del dirigir la atención tiene que ver también con imaginar. Porque si quiero ir afinando esa percepción, también tengo que ir estimulándolo con preguntas. Es decir, siento, por ejemplo, cómo la cadera oscila entre derecha e izquierda, entonces sabemos que la columna también tendría que acompañar eso de alguna manera. Y lo siento en el pecho, lo llevo a sentir en los omóplatos. Entonces, detenemos ahí, descansamos un momentito, extendemos las piernas, dejamos los brazos a los costados. Vamos a volver a apoyar la planta de los pies. Y esta vez vamos a llevar hacia el techo las manos. Y esto lo voy a mostrar en dos ángulos para que se entienda bien. La idea es hacer algo similar, por lo menos en cuanto a direcciones, que lo que hacía con las piernas, pero esta vez va a ser con los brazos y el tórax. Entonces vamos a ponerle dos restricciones muy claras. Una, las manos no se pueden deslizar. Dos, no se pueden flexionar los codos. Lo muestro en esta orientación, que quizás sea un poco más clara. Las manos tienen que quedar juntas y los brazos tienen que ir estirados. Entonces no puedo hacer esto y no puedo hacer esto. ¿Sí? Porque lo que nos interesa de esto es que los brazos involucren sí o sí al tórax. Entonces lo puedo hacer más pequeño, lo puedo hacer más grande. Sí, la idea es que ustedes vayan explorando ese movimiento. Yo les sugiero que empiecen con un movimiento más bien chiquito y lo vayan llevando, llegado al caso, a un movimiento un poco más amplio. Entonces, las piernas, en este caso, quedan en su lugar, quedan, digamos, con las plantas hacia abajo y los pies hacia el techo.
recuerden que nos interesa de este movimiento que requiere quizás un poco más de activación que el anterior con las piernas, pero aún así nuestro foco es la conciencia. Las preguntas que nos pueden guiar es: ¿qué hace el centro, qué hace el abdomen para que este movimiento sea posible? Porque ahora el peso de los brazos no es suficiente, como decía con las piernas. ¿Qué hago con la cabeza? Y no hay una fórmula correcta, sino preguntas. La cabeza acompaña, queda en el lugar, va para el otro lado. Cómo van cambiando de apoyo de un omóplato a otro. ¿Qué hago con la mandíbula? Muy bien, y van deteniendo el movimiento de los brazos, los dejan a los costados. Estiramos las piernas y nos quedamos un momentito boca arriba, descansando. Entonces vamos a volver a esa posición y creo que alguien más se sumó a la clase. Hoy estamos enfocándonos 100% en la propiocepción, es decir, en la percepción de cómo hacemos los movimientos, cómo los podemos ir variando, qué pasa con el resto del cuerpo cuando una parte se mueve. Entonces, vamos a volver a ubicar los brazos hacia arriba, con las palmas apoyándose. Recordamos que no podemos deslizar las manos ni flexionar los codos. Es decir, que los brazos se mueven junto con la caja torácica. Entonces, por lo menos hacia los laterales, porque ahora se van a involucrar otras direcciones. Ahora vamos a hacer un círculo. La sugerencia siempre es que comencemos de lo más chiquito y llegó el caso a lo más grande, pero cuando buscamos lo más grande no buscamos una cosa que nos complique la posición del resto del cuerpo. Tampoco queremos que quede todo exactamente en su lugar. Queremos claridad en lo que vamos a observar. Entonces, vamos a hacer ese movimiento y nuevamente comenzamos en un sentido. Cuando ustedes consideren que ya se aburrieron de ese primer sentido, variando el tamaño de los círculos y demás, pueden hacerlo desde el otro. No esperen una indicación de mi parte en ese aspecto. Y si quieren, pueden ir pivoteando de un lugar a otro, lo hacen chiquito de un lado, chiquito del otro, más grande de un lado, más grande del otro. Eso a piacere. Entonces, las preguntas que nos pueden guiar son: ¿qué hago con la cabeza? ¿Qué pasa con la cabeza? Generalmente la pregunta puede partir ¿qué pasa con la cabeza? Y en eso descubrir qué hago con la cabeza. Porque incluso dejarla floja es hacer algo.
Vean qué otras partes del cuerpo se empiezan a mover o necesitan generar una mayor resistencia, como por ejemplo los pies, si hago el movimiento más grande o más pequeño. Pueden observar y preguntarse qué hacen con la mandíbula, con los dientes. Y en ese caso podemos tratar de aflojar si sentimos que se tensa. Bien, y detenemos ahí. Aflojamos los brazos al costado del cuerpo, estiramos las piernas y descansamos un momento. Cuando descansamos tratamos de no soltar la atención hacia cualquier lado, sino también descansar en ese sentido, porque este tipo de trabajos, conforme lo vamos extendiendo en el tiempo, vamos cansando nuestra atención. Creo que todas saben que la mente también se cansa, incluso muchas personas por ahí realizan su actividad principal con actividades más bien intelectuales y sabrán por demás que es muy agotador también eso. Entonces, cuando descansamos tratamos de aflojar el cuerpo, mantener la atención en lo sensible, en nuestros apoyos, y de ese modo mantener esa calma que nos permite observar con mayor precisión lo que sucede en el cuerpo y lo que sucede entre el cuerpo y la mente, que en realidad no son dos cosas, pero bueno, lo mencionamos de ese modo porque ya lo conocemos de esa manera. Entonces vamos a volver a ubicarnos con piernas flexionadas. Vamos a llevar una vez más los brazos hacia el techo, apoyamos las palmas. Y en este caso vamos a involucrar los movimientos de las piernas y los movimientos de los brazos. Entonces van a ser en dirección opuesta. Cuando las manos van hacia un lado, las rodillas van hacia el otro. Volvemos hacia el centro. Y luego lo hacemos hacia el otro lado. Entonces, una vez más, cada cual va a ir seleccionando sus preguntas, sus observaciones. Muchas veces vamos con una pregunta, pero se nos aparece algo que nos llama la atención. Cuando digo pregunta puedo estar observando cómo el apoyo de la cadera va cambiando de un lugar al otro, y de repente me doy cuenta de algo que sucede en la planta del pie. Pues bien, esas cosas que aparecen, o algo que estoy haciendo con la cara, quizás también. Entonces, es válido seguir observando por aquello que me genera alguna curiosidad. ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Y qué pasa con los ojos? Esto por ahí no lo mencioné, pero
una observación muy interesante en todos estos trabajos es indagar qué hago con los ojos. ¿Van primero? ¿Van después? Y si detecto que van primero, que van después, ¿qué pasa si invierto esa relación? Puede que los ojos vayan fijos con la cabeza. Puede que no tenga relación alguna con el movimiento de lo que hacen los ojos. Y puedo hacer que probar si los ojos van con el movimiento, que sería lo más usual. ¿Qué pasa si no se mueven en relación coherente con el movimiento? Que sea azaroso, mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia el otro lado. ¿Qué pasa con las sensaciones del cuerpo o lo que hago con piernas y brazos al jugar de esta manera con los ojos? Muy bien, detienen ahí, descansan un momento, como en los otros casos ubicamos los brazos al costado del cuerpo. Muy bien. Vamos a cambiar un poquito en realidad no tanto, pero los de recién podríamos decir que eran toda una familia de trabajos. Vamos a seguir boca arriba. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es enfocarnos en la cadera. ¿Sí? Esto en algunas clases de pilates a veces lo hacemos con alguna pelotita. Hoy lo vamos a extender un poco en otras variantes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a imaginar que bajo la cadera tenemos un reloj. Ese reloj tiene las 12 para aquel lado, es decir, hacia donde apunta mi coxis, las 6 hacia el ombligo, las 9 hacia la izquierda, las 3 hacia la derecha. Entonces vamos a guardar esa imagen del reloj porque nos va a servir para los movimientos que vayamos a hacer con la cadera. Entonces, el primer movimiento que vamos a hacer es un movimiento orientando el coxis hacia las 12 y hacia las 6. Sería, obviamente, el coxis está apuntando hacia allá, el movimiento sería en este sentido y en este otro. O sea, las 6 están para acá, las 12 para allá. Entonces, lo voy a mostrar exagerándolo un poco para que sea claro a través de este medio visual, pero ustedes van a comenzar haciéndolo más pequeño y llegado el caso que sea solo pequeño, eso lo eligen ustedes. Entonces, cuando el coxis va hacia las 6, la columna tiende a arquearse, y cuando el coxis apunta hacia allá, la columna tiende
a redondearse. La cadera no se tiene que levantar, pero yo voy a exagerarlo para que se entienda. ¿Sí? Cuando el coxis va hacia allá, la cadera tiende a levantarse, y cuando el coxis va hacia allá, la columna tiende a arquearse. Entonces, es como un gato contento, gato enojado, pero con las restricciones del caso. Es decir, la columna no se puede mover mucho, la cadera tampoco, entonces es algo más pequeñito. ¿Sí? Entonces, vamos con eso. Los brazos los ubican ustedes en donde quieran, a los costados, pero puede ser más amplio, más cerquita del cuerpo, eso como ustedes lo encuentren más confortable. Entonces recordamos, lo muestro con la mano. Si este es el coxis, perdón, el sacro va a ser esto y esto. Si quieren, incluso lo que pueden hacer es, con la fuerza del apoyo de los pies, levantar un poquito la cadera. Pero esto es optativo. Lo que nos interesa es encontrar una situación donde pueda percibir contrastes y que pueda dedicarle atención a eso que sucede más allá del movimiento de la cadera. Es decir, como cuando el coxis va hacia las 6, la columna tiene que acompañar arqueando, y cuando el coxis va hacia las 12, la columna se redondea. Es decir, si yo estoy en la posición de gato contento, gato enojado, en mesita, cuando el coxis va hacia las 12, la columna quiere redondearse, cuando va hacia las 6, la columna se quiere arquear. Entonces, en esa posición, aunque sea más restringido el movimiento, vamos a poder observar contrastes más pequeñitos en el apoyo del sacro. Incluso llevarlo a expresiones mínimas. Es decir, que el esfuerzo en tal sentido es por generar contrastes pequeños y percibir sus resonancias. Y una pregunta que nos puede guiar es ese movimiento de la cadera. ¿Con qué lo hacemos? Porque la cadera por sí misma no se mueve, sino que se mueve por relación que hay entre la cadera y las piernas, los músculos que se anclan en un lado y en el otro, y a su vez con la relación que hay entre la cadera y el tórax, o sea, con los músculos que van desde la cadera hasta las costillas, desde la cadera a la columna. Entonces, ¿qué siento de eso? ¿Cómo tengo que mover la columna para que la cadera haga ese vaivén entre las 12 y las 6? Bien. Y vamos a descansar un cachito. Estiramos las piernas. Y si recordamos, al principio cuando hacíamos el vaivén de las piernas hacia un lado y hacia el otro, de alguna manera lo que estábamos haciendo es que la cadera vaya de 3 a 9 y de 9 a 3. Entonces, vamos a volver a ubicar las piernas con las plantas cerca de la cadera, los brazos a los costados, como ustedes lo encuentren más cómodo. Y desde acá lo que vamos a usar ahora es un circulito con la cadera, que, bueno, en este caso, yo por lo que veo, al ser pequeño, no se va a ver en la cámara, y quizás mejor que no se vea en la cámara. Si lo voy a mostrar, sugerir con la mano. Si este es el sacro, vamos a suponer que el coxis ahora apunta hacia la cámara, el sacro tiene que ir haciendo esto. Y en el otro sentido, ustedes eligen cuánto en un sentido y cuánto en otro. Algunas veces la imagen que se me viene y que les suelo comentar es una tapa de una olla cuando cae y rueda en este sentido. Eso es lo que queremos que haga el sacro. Una vez más, recuerdo
que va a ser sí o sí pequeñito. Como la cadera no está suspendida sobre una pelotita ni nada, el movimiento que tiene es más que nada de ir modificando los apoyos, quizás nada se termine de despegar del todo, más aún si trabajo sobre una superficie acolchonada. Entonces, no importa porque la percepción sigue siendo clara. Y segundo, que lo que nos interesa también es percibir cómo lo hago a ese movimiento, me refiero. ¿Qué hacen los pies? ¿Cómo desde la planta de los pies y su contacto con el piso voy encontrando rechazos que me permiten influir en la posición de la cadera? ¿Cómo la columna, mediante esta intención de arquearse o de redondearse, va modificando esa posición de la cadera? Es decir, como en esos empujes y tracciones que hay desde el tórax y las piernas, voy dibujando estos circulitos en un sentido y en otro. Entonces, continúen con eso, que tengo que hacer una escapadita al baño. Fui antes de la clase, pero bueno, este tipo de trabajos a veces nos generan esos movimientos. Muy bien, detenemos ahí, vamos a descansar estirando las piernas, dejando los brazos al costado del cuerpo. Y luego de esto nos vamos a sentar. Siempre para sentarnos buscamos alguna forma cómoda, rodando hacia el costado, con suavidad, que no se nos transforme en un cambio de estado traumático. No tanto como eso, por supuesto, pero que pueda mantenerse la atención en nuestro cuerpo, en nuestra posición en el espacio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, a ver, estoy viendo cómo se ve mejor. Vamos a apoyar planta con planta. Vamos a apoyar las manos atrás, ¿sí? Ustedes eligen cómo les resulta más cómodo. Si apoyar con los dedos hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados, pero realmente encuentren una manera y no aflojen del todo la mano, que haya un empuje con la palma, con los dedos, porque si no la muñeca después molesta. Entonces, una vez que estamos en esa posición, lo que vamos a hacer es seguir percibiendo la posición de la cadera. Vamos a observarlo ahora en esta situación. Y lo que vamos a hacer es llevar una rodilla hacia las 9, hacia las 3 y hacia las 9. ¿Sí? Seguimos con esta idea de reloj. ¿Sí? Yo cambio la posición para que se entienda el ángulo. Entonces el reloj sigue estando las 12 hacia adelante, las 6 hacia atrás, las 3 y las 9. Entonces, vamos a llevar una rodilla hacia abajo y hacia las 3 y hacia las 9. Puede que mi cámara esté espejada, no sé muy bien cómo se ve y a veces derecha e izquierda se confunde. Entonces, vemos cómo
la cadera también, junto con las piernas, va acompañando, o mejor dicho, incluso desde la cadera misma. Esto no quiere decir que sea solo de piernas el gesto en cuanto a fuerza. Los brazos juegan un papel fundamental. Si yo no apoyo con los brazos y no rechazo, no puedo hacer ese movimiento. Entonces, acá es donde viene una pregunta interesante. ¿Qué pasa con los costaditos del tórax? Cuando, por ejemplo, las piernas, si bajo la izquierda o si bajo la derecha, ¿qué pasa con el tórax? ¿Qué pasa con cuál costado se alarga y cuál costado se contrae? Bien, detenemos ahí, descansamos un momento, aflojamos como ustedes quieran, a veces pueden cambiar la posición de las piernas, pueden volverse a acostar boca arriba. Vamos a manejar esta lógica, ¿sí? De un tiempito de trabajo y un tiempo de descanso, que quizás al principio parece, bueno, vamos a descansar de esto, es muy suave. Sí, pero después en la acumulación, y no todas las posiciones son cómodas, entonces necesitamos ese momentito, y también para recuperar la atención sobre nuestras sensaciones. Entonces vamos a volver a ubicar las piernas planta con planta, vamos a volver a ubicar los brazos a los costados, pero esta vez vamos a buscar, diría, no las 3 y las 9, sino la 1:30 y las 10:30, ponele. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a exagerar, que la rodilla no solo va a ir hacia el piso, sino también hacia adelante, es decir, como hacia abajo y hacia allá. Entonces, es ahí y ahí. Entonces, yo deliberadamente en este caso dejo de hacerlo, lo sugiero un poquito para que no traten de copiar lo que se ve en mi cuerpo, porque además el ángulo también de la cámara sugiere intensidades que confunden, capaz que a lo mejor por una cuestión de perspectiva se ve muy grande el movimiento del tórax, entonces, o al revés, o pequeño el de las piernas, y uno va a buscar en ese lugar. Nada más piensen en ese reloj, piensen en que la rodilla derecha quiere ir hacia las 10:30 y la rodilla izquierda quiere ir, no, al revés, la derecha hacia la 1:30 y la izquierda hacia las 10:30. Entonces, ¿cómo lo busco? ¿Cómo lo hago? Y ese es el ejercicio. ¿Cómo empujo para que esa rodilla tenga esa intención? Que la flechita que dirige ese movimiento apunte hacia donde apuntaría la aguja de la hora. Entonces, más importante que el movimiento, que qué tanto veo que se mueve la cadera, que se mueve la pierna, es qué es lo que veo internamente haciendo fuerza, cediendo, estirándose. Sobre todo creo que es bastante claro lo que pasa en los laterales del tórax. Hay uno que se tiene que extender y hay otro que se contrae consecuentemente. ¿Y cuál de los dos brazos empuja para que una pierna vaya por un lado y la otra vaya para el otro? ¿Y qué hago con la cabeza? Porque finalmente esto de abrirse un lateral y cerrarse el otro tiene que ver con que la columna se redondea para un lado y se redondea para el otro. Hay una flexión lateral. Muy bien, detenemos ahí, descansamos un momentito. Yo les sugiero esta vez que descansen boca arriba, si volvemos, vamos a volver ahora a sentarnos, pero a veces para la cintura esto parece que no, pero es bastante exigente.
bien, y nos vamos a volver a sentar. Nos incorporamos de una manera suave. Y ahora vamos a observar, además de la cadera, qué pasa con el esternón. Vamos a pensar siempre como en tres esferas: cadera, caja torácica, cabeza. Son tres, de hecho lo son, esferas, una arriba de la otra. Entonces, vamos a buscar que el coxis haga ese movimiento de círculo. ¿Vieron el último que hicimos boca arriba? Que era como un plato girando. Entonces, ahora buscamos lo mismo, tenemos un poco más de libertad ahora, porque la columna al no estar apoyada puede adquirir todos los movimientos, todas las articulaciones posibles. El apoyo de los brazos también me ayuda. Entonces vamos a buscar esto de que el coxis, nos conviene pensar en el coxis ya que ahora el sacro no apoya, entonces el coxis estaría más o menos hacia abajo y buscamos que haga ese movimiento. No importa, no es exactamente esta la posición del coxis, pero digamos que ahora sí tiene un ángulo más hacia el piso. Entonces dibujamos el circulito del reloj en un sentido y cada cual elige, vamos a hacerlo solo en un sentido ahora. Perdón que ahí cambié un poquito de idea, pero pensemos cómo le tenemos que dar posibilidades de movimiento, ubicando no solo la posición de la cadera, sino también y básicamente de la caja torácica, cómo ese círculo de la cadera se replica en la caja torácica, cómo la cadera al dibujar ese circulito, por ahora solo en un sentido, necesita que, por lo menos en principio, la columna no trabe. Si la columna se queda estática, entonces la cadera no puede generar ese movimiento. Necesita que la columna, hablando más coloquialmente, se doble para el lugar que necesite doblarse en cada momento. Pero además, si nosotros encontramos de qué manera la cadera invita a la columna a moverse, entonces podemos ya mover y activar desde la columna. No solo que no sea un obstáculo, sino que es un motor. Y lo mismo que pasa con las piernas. Bien, detenemos ahí. Ahora ya esto es más complejo. Por ahí este poquito de tiempo nos deja muchas preguntas, pero por eso lo vamos a hacer primero de un lado. Descansamos de la manera en que sentimos que podemos aflojar, nos podemos tirar hacia abajo, nos podemos volver a acostar boca arriba. Y vamos a volver a esa posición en la que apoyamos una planta con la otra. Vamos a apoyar las manos de la manera en que nos resulte cómodo. Y ahora el círculo que dibujamos con la cadera es en el otro sentido. Entonces, tenemos ya muchas más cosas para observar. Podemos pensar en las rodillas, cómo van hacia abajo y hacia adelante para colaborar con ese movimiento de la cadera. Cómo la caja torácica va replicando también un círculo. El esternón, podemos pensar en el esternón como un punto que también va dibujando ese círculo sobre un reloj. Y la cabeza. Entonces, acá ya tenemos todo el ecosistema, digamos, en juego. Y esas partes que acompañan y activan a la vez. A veces para pensarlo, para simplificar, decimos desde la cadera, pero a nivel motriz nunca va a ser solo los músculos que mueven la cadera lo que mueven, sino que va a tener que estar toda la musculatura que arquea y que redondea la columna, que la flexiona hacia los laterales. Entonces, ¿cómo
todo ese aparato acompaña, y es de esperar que al jugar todos juntos de algún modo, entre comillas, se desordene. Cuando movíamos, por ejemplo, al principio las piernas para un lado y para el otro, boca arriba, estábamos como por un camino mucho más casi unidireccional, aunque en ese lugar también había variantes, pero ahora es un mundo de variantes. Entonces, no se preocupen si no encuentran algo que empiece y termine al mismo lugar, sino que cada vez es distinto y eso está perfecto. Entonces vamos a detener ahí, descansamos un momentito, nuevamente les sugiero ir boca arriba. Y nuevamente nos incorporamos y vamos a hacer uno más en esta posición, donde cada cual lo va a hacer para un lado y para el otro a gusto y piacere, y vamos a observar, tratar de enfocarnos también en este ecosistema que podríamos decir entre la cabeza, las costillas y la cadera. Porque, o sea, por supuesto que no es lo único del cuerpo, pero las extremidades, como la palabra lo dice, son extremidades que salen de las cinturas, de la cintura escapular y la cintura pélvica. Entonces, también hay una relación entre lo que sucede en ese centro, en esa columna, hacia las piernas, hacia los brazos, y lo que sucede de los brazos hacia el centro. Entonces, también esto es nada más una sugerencia de las tantas posibles maneras de mirar y de pensar nuestros movimientos en nuestro cuerpo. Entonces, vamos con ello y vamos ahora a hacer girar la cadera en un sentido y en el otro, pero eso lo eligen ustedes, pueden quedarse con un lado, después ir al otro, y quizás sugerirles que aflojemos un poquito más la cabeza, a ver qué sucede con la cabeza, qué conviene que haga con la cabeza, ¿sí? Porque si la suelto del todo, quizás la cabeza quede colgando para adelante o para atrás. Va a tener una invitación a irse para un lado y para el otro. Puedo también probar eso. Puedo probar cómo al hacer un circulito la cabeza tiende a hacer otro círculo y ahí la voy a tener que acompañar. ¿Y qué hago con los ojos? Los ojos están perdidos, dibujan un círculo, el círculo que hace la cabeza, dibujan el círculo que hace el tórax, que hace la cadera. Muy bien, y detenemos ahí, descansamos un momentito. Entonces, vamos a hacer un último trabajito relacionado con todo esto que estuvimos haciendo. Y esta sugerencia es en 4 apoyos. Por lo tanto, yo sé que hay gente que a lo mejor a veces el apoyo de una rodilla le molesta. Entonces, lo que les sugiero, si eso sucediera, por supuesto poner una almohadita o algo de eso si la tienen a mano, pero si no tienen a mano y nada, y lo quieren resolver rápido, una forma es agarrar el mat y doblarlo, o incluso doblarlo del todo, si así fuera necesario. Yo en este caso no lo voy a usar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a guiar el movimiento desde una extremidad, que es una pierna. Entonces vamos a llevar el pie hacia afuera y luego el pie hacia adentro. Y acá no hay ninguna restricción en cuanto a la posición de la rodilla. Puede quedar más afuera, más adentro, se puede deslizar. Entonces, ¿qué sucede con la columna cuando llevo el pie hacia adentro y qué sucede con la columna cuando llevo el pie hacia afuera? ¿En qué sentido se redondea la columna cuando el pie va hacia adentro y cuando el pie va hacia afuera?
y cómo puedo acompañar ese movimiento de la columna. Es decir, dejar que suceda y a su vez, desde ese movimiento, una vez que detecté lo que pasa, es decir, no sé, por ejemplo, voy hacia afuera, mi cabeza va hacia ese mismo lugar o en contra, entonces una vez que sé lo que sucede, también activo desde ahí, pudiendo, si quiero, hacer el movimiento más amplio, más suave, más organizado. Bien, detenemos ahí, apoyamos la cadera sobre los talones, aflojamos. Volvemos a una posición de 4 apoyos y vamos ahora con la otra pierna. Pie hacia afuera, pie hacia adentro. A ver, yo no sé si ahí se termina de ver, pero es ahí, un pie hacia afuera y luego el pie hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Ahí lo estoy haciendo un poco medio torpe. La idea es lo mostré por si el ángulo de la cámara por ahí confundía, pero lo que me interesa no es el movimiento del pie en sí, eso creo que es la manera más clara de guiarlo. Lo que nos interesa es la relación de esa pierna con la posición de la cadera y con la posición de la columna, como para ampliar ese movimiento o hacerlo orgánico, hay que permitir que la columna se redondee para un lado y se redondee para el otro. Que la cabeza vaya hacia un lado y que la cabeza vaya hacia el otro. Entonces, una vez que lo encuentro, como ambos movimientos se acompañan mutuamente, el de la pierna con la columna y el de la columna con la pierna. Bien, detenemos ahí, descansamos un momentito. Y vamos a reiterarlo de un lado y del otro, pero además acá le vamos a poner, dar la posibilidad a la rodilla que vaya hacia afuera y hacia adentro, que se deslice. Esto es optativo, en realidad sobre este trabajo podríamos hacer mucho más, y si esto encuentro que les sirve, podemos ampliarlo en otra clase. A veces, digamos, con el tema del mat, quizás la rodilla no se pueda deslizar, y quizás si nos duele, sí o sí tengamos que hacerlo con un apoyo. Entonces, por eso ahora lo vamos a hacer más ad hoc, ¿sí? Ustedes pueden elegir separar la rodilla y eso va a permitir que el pie pase para el otro lado, ¿sí? Y luego hacer el movimiento hacia afuera. Y el movimiento hacia adentro, si permito que la rodilla se deslice, puedo incluso cruzar la pierna de esta manera. Hacia afuera, hacia adentro y avanzo, hacia afuera, hacia adentro y avanzo. Entonces, vamos a hacerlo de un lado y del otro. Y una vez más, no importa qué tan grande sea el movimiento, porque acá ya empieza a jugar mucho la elongación que tenga en determinados lugares, y no lo pensamos como un trabajo de elongación, sino como una reprogramación de los patrones que tenemos de movimiento. Y diría que lo que nos interesa es obtener cierta picardía, quizás no es la palabra, pero remite más a algo más justo, que tiene que ver con lo lúdico, cómo encontrar, cómo hacer que la columna, que la cabeza, que el apoyo de las manos se asocien y ayuden a la pierna a hacer lo que tiene que hacer. Es decir, que acá no hay restricciones, como en otro tipo de trabajo que buscamos que tal cosa quede quieta, sino que todo el cuerpo colabore para eso, que es llevar un pie hacia afuera, luego hacia adentro, y si puedo, avanzar. Entonces la columna, que tiene que hacer, redondearse, doblarse para un lado, para el otro, arquearse, porque seguramente en cada movimiento que haga, la columna va a recibir una invitación, y es eso lo que querríamos acompañar.
detenemos ahí, descansamos un momentito y nos vamos a volver a acostar boca arriba. Entonces, tal como comenzamos la clase, vamos a estirar las piernas, a llevar los brazos a los costados. Las palmas pueden estar hacia abajo, pueden estar hacia arriba. Y vamos a cerrar un momentito los ojos. Y vamos a llevar la atención a los apoyos de los pies, los apoyos de la cadera, percibimos la distancia entre un lateral y otro de la cadera, la distancia que hay entre la cadera y los pies. La distancia que hay entre el coxis y el esternón. Sentimos el apoyo de los omóplatos en el piso. Sentimos el apoyo de la cabeza. El apoyo de los brazos. Y soltamos los codos. Soltamos las manos. Relajamos la garganta. Con cada inhalación sentimos cómo nos expandimos desde el esternón hacia la periferia, cadera, piernas, brazos, cabeza. Con cada exhalación nos soltamos hacia el suelo y aflojamos cada vez un poquito más. Y de a poquito vamos respirando un poco más profundo. Comenzamos a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies. Nos estiramos, si hace falta bostezamos. Y en la medida que cada una quiera, no hace falta que sea ahora, yo lo voy a hacer para darle un cierre, pero cuando cada una quiera, se irán sentando, pero están en sus casas, tenemos todo el tiempo del mundo, o bueno, no todo el tiempo, pero en toda la posibilidad de decidir cuánto tiempo quieren quedarse boca arriba, aflojando, soltando. Y bueno, la sugerencia como para cerrar esta idea es que aquello que les haya generado, lo que nos puede generar este tipo de trabajos es no necesariamente una relajación, puede que algunos sí, otros no tanto, algunos bronca, algunos ¿para qué me sirve esto? Porque digo, son cosas que nos pueden pasar. Entonces, pero la idea es que no termine en lo que hicimos, como una especie de intercambio entre el ejercicio y nuestro bienestar, sino como una especie de recolección de inquietudes, de observaciones, que quizás fue una sola en toda la propuesta. A lo mejor encontré que cuando muevo la pierna para tal lado, hago tal cosa con la cabeza, con la columna. Pueden haber sido muchas, pueden haber sido varias, pero la gracia, entre comillas, es que sigamos observando este tipo de cosas en nuestra cotidianeidad, en otras clases, y de alguna manera esto nos va integrando más como cuerpo pensante y sintiente, y nos amplía las posibilidades de aprovechar otras propuestas físicas
Y de algún modo de reapropiarnos de nuestro cuerpo en el mundo, es decir, no darlo como algo dado y sobre lo cual solo se puede modificar con un cincel, el ejercicio como un cincel, no, hay algo más como entre un diálogo entre lo que sabemos de él y lo que hacemos con él. Entonces, bueno, por ahí es medio metafísico, es sábado, es la mañana, estoy distinto que la noche. Eh, pero bueno, si hay algo que quieran comentar, hay algo que quieran mencionar o lo que fuere, pueden hacerlo ahora o pueden darle un feedback como siempre a Cecilia, ya que, bueno, ese feedback es necesario porque esta modalidad, aunque clase a clase vamos aprendiendo un poquito, pero también es medio un misterio, ¿no? Lo que está pasando del otro lado, si se entiende, si no se entiende, y más aún con este tipo de propuestas. Excelente la clase, a mí me vino muy bien. Bueno, estoy tratando de darle el sonido a las otras compañeras, pero por alguna razón no lo puedo hacer. Muy bueno, Ari. A mí me gustó también. Bueno para sábado. Bueno, qué bueno. No, me gustó muchísimo, a mí me vino muy Así bien. que, bien, nos estaremos viendo las próximas, sea en las de entrenamiento o en estas que son de acondicionamiento. Buen fin de, felices Vale, buen Pascuas. fin de besos a todas, que sigan Nos bien. vemos. Chau, chau. Chao.